Muchas gracias, Junior, por la presentación. Vamos a continuar y el próximo segmento va a estar a cargo de la doctora Liliana Patruco. Liliana es médica neuróloga, es la jefa de la sección de enfermedades desmielinizantes y unidad de esclerosis múltiple del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y Liliana nos va a hablar de lo que tiene que ver con los tratamientos actuales en la enfermedad del espectro neuromielitis óptica. Muchísimas gracias, Juan, por la presentación, y de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos es acerca de las terapias actuales y comentarios acerca de las no tan actuales para el tratamiento de los pacientes con espectro de neuromielitis óptica. Estos son mis conflictos de interés en relación a esta presentación y de hecho no tengo ninguno. Y como dijimos, vamos a abordar aspectos relacionados con el tratamiento de las enfermedades del espectro de neuromielitis óptica. Sabemos que cuando hablamos de tratamiento vamos a hacer referencia al tratamiento de los ataques agudos, al tratamiento relacionado a la prevención de la recurrencia de estas crisis y el tratamiento sintomático. En esta presentación nuestro foco va a estar dirigido al tratamiento agudo y al tratamiento preventivo de pacientes con espectro de neuromielitis óptica. Con respecto al tratamiento agudo, surgen algunas preguntas. Uno es, ¿por qué tenemos que tratar las recaídas en estos pacientes? Porque sabemos que un alto porcentaje de estos pacientes, más de un 90%, van a tener recurrentes episodios de recaídas a lo largo de su historia. Y las cohortes de pacientes con espectro de neuromielitis óptica nos muestran una alta tasa anualizada de recaídas que va entre 0.8 a más de 1. Y el tiempo a esta primera recaída es relativamente corto también, entre los 10 y los 17 meses. Una diferencia que existe con esclerosis múltiple es que mientras que en esclerosis múltiple la progresión de la discapacidad se relaciona, por un lado, a las recaídas, pero también podemos tener progresión fuera de los eventos agudos. En el caso de espectro de neuromielitis óptica, la discapacidad está claramente relacionada al evento agudo, a la presencia de las recaídas, y es poco frecuente ver progresión de discapacidad fuera de los mismos. ¿Cuáles son las terapias que comúnmente utilizamos para tratar estos ataques agudos? Por un lado, los corticoides en la dosis que habitualmente conocemos, de 1 gramo día administrado en forma endovenosa por 5 días, y después el descenso gradual y progresivo de los mismos por vía oral, o bien la plasmaféresis en caso de recaídas severas. Generalmente la dosis o el tratamiento estándar recomendado es el reemplazo de 1 a 1,5 veces el volumen del plasma por sesión. ¿Cuántas sesiones? Entre 5 y 7, y menos evidencia tenemos respecto al uso de inmunoglobulinas endovenosas o ciclofosfamida, en este caso reservado para aquellas recaídas severas de espectro de neuromielitis óptica que no responden ni a los corticoides ni a la plasmaféresis. Habitualmente estos dos primeros son los que más frecuentemente utilizamos. Y otra pregunta que surge es, ¿para qué los tenemos que tratar? Por lo que dijimos anteriormente, porque estos ataques se relacionan directamente con acumulación severa e irreversible de la discapacidad. Y lo otro que es importante, como vemos en este gráfico acá, es elegir bien el tiempo en que vamos a utilizar, sobre todo en los ataques agudos, el tratamiento con plasmaféresis, porque como vemos acá, si nos retrasamos más allá de los 5 días, la posibilidad de éxito o de recuperación de la funcionalidad cae más allá del 50%. ¿Qué podemos decir acerca del tratamiento preventivo en pacientes con espectro de neuromielitis óptica? Esto es cuando hacemos una revisión acerca de tratamiento preventivo de espectro de neuromielitis óptica, cómo en los últimos 10 años ha ido incrementándose de manera significativa la cantidad de resultados o de estudios que han sido publicados, y fundamentalmente
entre los años 2019 y 2020, que como veremos más habitualmente coinciden con la publicación de los estudios pivotales de determinados fármacos que actualmente son los aprobados para tratar o ser utilizados como tratamiento preventivo en espectro de neuromielitis óptica. Con respecto a las terapias preventivas comúnmente utilizadas para personas, para pacientes con espectro de neuromielitis óptica, todas ellas son terapias off-label y tenemos que las más comúnmente utilizadas son rituximab, azatioprina o micofenolato, y acá tenemos representadas las dosis iniciales, las dosis de mantenimiento. En algunos de los casos, como azatioprina y micofenolatos, la terapia tiene que estar asociada a corticoides durante periodos variables de tiempo hasta tanto el fármaco inmunomodulador comience a ser efectivo. Menor evidencia o menor reporte tenemos en relación al uso de mitoxantrone, metotrexate o ciclofosfamida. Ahora bien, aún en el caso de rituximab, azatioprina y micofenolato, la mayor parte de los datos provienen de pequeñas series o cohortes de pacientes y los datos habitualmente se presentan en forma retrospectiva. Entonces surge una pregunta: ¿tenemos actualmente evidencia a partir de estudios randomizados y controlados de estas terapias que al día de hoy seguimos utilizando en forma off-label? La respuesta es sí, y todas ellas han sido publicadas recientemente. La primera de ellas data del año 2017. Este es un estudio comparativo entre azatioprina y rituximab. Es un estudio que proviene de un único centro en Irán. Este estudio tiene algunas limitaciones. Se trata de una randomización simple. El estudio no es ciego, pero incluyó pacientes entre 18 y 50 años con diagnóstico de espectro de neuromielitis óptica, ambulatorios, porque tenían que tener una EDSS por debajo de 7. Y teníamos que en el grupo rituximab el 39% eran AQP4 positivos y un 57% en el grupo azatioprina. Por supuesto que no es grande el número de pacientes incluidos y el grupo que recibía azatioprina, por supuesto, tenía concomitantemente corticoides, por lo que habíamos dicho anteriormente que deben asociarse hasta tanto el fármaco comience a funcionar. Duró 12 meses y, como vamos a ver en el resto de los trabajos que vamos a presentar, el endpoint primario era la tasa anualizada de recaídas y después lo que trataban de ver era el impacto en el EDSS y la seguridad. ¿Cuáles fueron los resultados? Que claramente los pacientes tratados con rituximab lograban en un porcentaje significativamente mayor, prácticamente un 79%, mantenerse libres de recaídas después de haber recibido la intervención, lograban mejoras en su EDSS y no hubo diferencias estadísticamente significativas relacionadas a efectos adversos entre ambos grupos, y no hubo tampoco infecciones serias reportadas en pacientes tratados ya sea con azatioprina o con rituximab. De manera tal que acá tenemos evidencia que nos muestra claramente la superioridad de rituximab versus azatioprina como tratamiento preventivo en pacientes con espectro de neuromielitis óptica. Más evidencia ha surgido durante el año 2020. Este es el estudio RIM, donde se compara eficacia y seguridad de rituximab versus placebo. Uno puede preguntarse, ¿versus placebo, habiendo sido aprobados fármacos actualmente para tratar pacientes con espectro de neuromielitis óptica? La respuesta en este caso es sí, porque al momento del diseño del estudio, ninguna de ellas aún estaba aprobado. Este es un estudio que incluye una N muy pequeña de pacientes con formas leves de la enfermedad y que eran cero positivas. Un grupo amplio etario entre los 16 y los 80 años, todos ellos ambulatorios. ¿Y qué es lo que se vio? Por supuesto, respecto del placebo, el 100% de los pacientes se mantenían libres de recaídas después de 72 semanas, que es lo que duró el seguimiento
de este grupo de pacientes hubo efectos adversos, la mayoría leves a moderados, y por supuesto era más común de ver en el grupo tratado con rituximab la presencia de reacciones que están relacionadas con la infusión, que las conocemos y que son absolutamente manejables. Y no se encontraron otros efectos adversos. Por lo tanto, tenemos evidencia del estudio previo, de este estudio, que rituximab claramente funciona como terapia preventiva para recaídas en espectro de neuromielitis óptica. Y en el mismo año, en el 2020, y ya haciendo foco en relación a los mecanismos patológicos de la enfermedad, aparece este estudio que es TANGO, en donde lo que se compara es tocilizumab, un anti-interleuquina 6, versus azatioprina, y nuevamente como objetivo primario tenemos el tiempo a la primera recaída y como secundarios ver el impacto sobre progresión confirmada de discapacidad que ocurría con los títulos de AQP4 en suero, por supuesto seguridad. Eran pacientes con espectro de neuromielitis óptica muy activos, dado por la presencia de recaídas en los 12 o 24 meses previos. Y acá vemos los resultados. El 89% de los pacientes que recibieron tratamiento con tocilizumab se mantuvieron libres de recaídas a la semana 60, que es lo que duró el periodo de observación de estudio, versus un 52% de los pacientes tratados con azatioprina. De esta forma mostramos, o lo que se evidencia en este estudio, que tocilizumab es mucho más efectivo que azatioprina como tratamiento preventivo. En cuanto a lo que tiene que ver con seguridad, la incidencia de efectos adversos fue similar en ambos grupos, y lo que pudo verse como efectos adversos más comúnmente reportados es una alteración a nivel de las enzimas hepáticas y una mayor frecuencia de infecciones en el tracto respiratorio superior o en el tracto urinario. Y en realidad la presencia de efectos adversos serios fue similar en ambos grupos, con lo cual desde el punto de vista de seguridad el perfil es muy adecuado para el caso de tocilizumab. Y algo interesante es que los pacientes que recibían tocilizumab tuvieron una menor progresión de la discapacidad, asociada obviamente a la presencia de recaídas, y reducían el título de anticuerpos AQP4 en suero si esto lo comparamos con los pacientes que habían recibido azatioprina. Otro aspecto importante es que sobre todo en estos últimos años conocemos muchísimo más la fisiopatología de la enfermedad, y fue gracias a esto que lograron desarrollarse fármacos que apuntaban a claros blancos terapéuticos. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que los anticuerpos anti-AQP4 ingresan al sistema nervioso central a través de zonas permeables de la barrera hematoencefálica, se unen al antígeno, al canal AQP4 que se encuentra ubicado en el pie del astrocito, comienza la activación del complemento. La formación de este complejo antígeno-anticuerpo incrementa la permeabilidad de barrera hematoencefálica y se produce un rápido ingreso de leucocitos, sobre todo de eosinófilos y neutrófilos, al sistema nervioso central, cuya degranulación libera citoquinas de tipo inflamatorias que van a contribuir a la muerte del astrocito. La presencia de estos productos de degranulación de los linfocitos y la muerte de los astrocitos recluta grandes cantidades de macrófagos, los cuales a su vez potencian todo esto, liberando sustancias proinflamatorias, fagocitando la mielina y llevando en última instancia también a la muerte del oligodendrocito, a la muerte de la neurona, a la discapacidad irreversible. Conociendo, y esto fue un pantallazo muy simplificado y breve, los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad, es que podemos o se pudieron desarrollar fármacos dirigidos a claros blancos terapéuticos. Y es así
que entre el año 2019 y el año 2020 fueron 3 los fármacos aprobados por FDA para el tratamiento preventivo del espectro de neuromielitis óptica. El primer tratamiento aprobado fue eculizumab, le sigue inebilizumab y por último, y el más reciente, fue satralizumab. Y ahora vamos a comentar brevemente características de estos ensayos clínicos. Como dijimos, eculizumab es un anticuerpo monoclonal cuyo target es la fracción C5 de complemento. ¿Y qué es lo que hace? Evitar el clivaje de C5 en C5a y C5b, y de esta manera previene la liberación de citoquinas proinflamatorias y la formación de los complejos de ataques de membrana. ¿Y qué es lo que vamos a poder lograr de esta manera? Provocar una downregulation o una subexpresión del sistema adaptativo y del sistema innato, tanto a nivel de periferia cuanto a nivel del sistema nervioso central, y prevenir el daño astrocitario. De allí entonces, a partir de los resultados del estudio que ahora vamos a mostrar, es que se consigue su aprobación y su uso. Y acá mostramos las características más importantes del estudio de eculizumab. Este es un estudio que consideramos add-on. ¿Por qué? Porque en ambos grupos se permitía el uso concomitante de otras drogas inmunosupresoras como micofenolato, azatioprina o corticoides, excepto el uso de rituximab, porque de hecho rituximab necesita de activación de complemento para poder lograr la depresión de las células CD20. Otro aspecto interesante es que todos los pacientes, una vez randomizados al estudio, recibieron vacuna contra meningococo, y después vamos a hacer un breve comentario al respecto. La randomización en este caso fue 3:1. Se incluyó un total de 96 pacientes en el grupo eculizumab, 47 en el placebo. El estudio duró promedio año y medio. Y acá tenemos las formas en que fue administrado. Eculizumab se administra inicialmente a dosis de 900 miligramos por semana durante 4 semanas y después, siempre por vía endovenosa, 1200 miligramos cada 2 semanas. Eran pacientes de más de 18 años, con diagnóstico de espectro de neuromielitis óptica o bien de neuromielitis óptica. Todos ellos, y esto es importante, eran AQP4 positivos, con formas muy activas de la enfermedad y con un EDSS que estuviera por debajo de 7. Y estos son los resultados. Si miramos el total de la población, vamos a ver que claramente el grupo tratado con eculizumab versus placebo lograba una significativa mayor proporción de pacientes libres de recaídas. Y si nos fijamos a cantidad de recaídas presentes por grupo, vemos que solamente un 3% de aquellos tratados con eculizumab tuvieron recaídas durante el estudio versus el 43% de los pacientes que recibieron placebo. Por supuesto, esta diferencia es estadísticamente significativa y a partir de ahí puede extraerse también el número necesario de pacientes a tratar para evitar una recaída, que es de 2.5. Recuerden que dijimos al inicio, cuando comenzamos a comentar este estudio, que se permitía el uso de terapias inmunosupresoras en forma concomitantes. Entonces se analizó por separado el efecto que ocurría en aquellos que recibían terapia inmunosupresora versus aquellos que no la recibían como terapia concomitante, y claramente el grupo placebo que no recibía terapia concomitante era mucho menor la proporción de pacientes que lograban mantenerse libre de recaídas. ¿Qué podemos decir de efectos adversos? Algo importante, de estudios previos en los que se utilizó eculizumab, se sabe que al bloquear la fracción terminal del sistema complemento incrementa la posibilidad de desarrollar infecciones bacterianas, sobre todo de bacterias capsuladas y específicamente Neisseria meningitidis. Por eso que a partir de esa experiencia se recomienda, y de hecho se hizo en este ensayo clínico, vacunar a todos los pacientes contra meningitis, y no hubo
un solo caso de meningitis por Neisseria meningitidis en esta cohorte de pacientes. Hubo una única muerte en el caso de eculizumab. Este caso fue por un empiema pulmonar y los microorganismos que tuvieron implicados en este proceso infeccioso de ninguna manera se asocian a un déficit de complemento, por lo tanto no estaría asociado específicamente al uso de eculizumab. Sí, lo que se vio es que las tasas de infecciones del tracto respiratorio superior o la presencia de cefaleas fueron más frecuentes en el grupo de eculizumab, pero podríamos decir en líneas generales que la seguridad del fármaco es absolutamente razonable. Primer fármaco entonces aprobado, eculizumab, para tratamiento preventivo de espectro de neuromielitis óptica. Sabemos, por lo que dijimos previamente, que una de las opciones terapéuticas es utilizar como blanco los linfocitos BS de 20 positivo, pero sabemos que en las formas más primitivas o precoces dentro de la ontogenia de las células B no vamos a tener expresión de CD20, pero sí sabemos que CD19 se expresa en las células ProB y que de hecho va a estar presente en la gran mayoría de las células plasmáticas que están ubicados en los órganos linfoides secundarios, que está presente en todas las células plasmáticas en el plasma y alrededor de un 50% de aquellas que están en la médula ósea. Que CD19 se expresa exclusivamente en las células B, con lo cual podríamos lograr una mayor depresión apuntando a este blanco terapéutico de células B. Esto pudo comprobarse a partir del estudio de inebilizumab, un estudio que sí verdaderamente se compara versus placebo. No podía utilizarse ningún otro fármaco inmunosupresor, pero sí, como en el grupo placebo debía de suspenderse todo inmunosupresor recibido previamente, los pacientes podían utilizar corticoides. Tenía después una fase abierta que duraba unos 12 meses. ¿Y cuáles son los resultados? Obviamente, en toda la población, y esto es el análisis por intención de tratar, inebilizumab fue claramente superior al placebo en respecto a la probabilidad de no presentar nuevas recaídas, y este efecto, obviamente, analizando la proporción de pacientes AQP4 positivos, era también significativo. En el total de la población, la reducción del riesgo de recaídas fue de un 73%, el número necesario de pacientes a tratar es de 3.73, y si hacemos foco en el grupo AQP4 positivos, que era la gran mayoría de los pacientes incluidos en este estudio, esta reducción del riesgo alcanzaba el 77%, el número necesario de pacientes a tratar 3.23. El efecto de inebilizumab sobre las células B es inmediato, ya se observa dentro de las primeras 4 semanas de iniciado el tratamiento, y por suerte neutropenias severas de grado 3 se dieron en una proporción muy pequeña de pacientes, es un 2%, fueron transitorias y no se asociaron a infecciones serias. E interesantemente, lo que se observó en este estudio es que los pacientes que recibían inebilizumab tuvieron una menor progresión de su discapacidad, hubo una menor cantidad de lesiones en la resonancia magnética, de hospitalizaciones relacionadas a los eventos de recaídas o de exacerbaciones agudas. Y en cuanto a los efectos adversos, la mayoría estuvieron relacionados a procesos infecciosos, sobre todo a nivel del tracto urinario, artralgias y obviamente reacciones que están relacionadas con la infusión. Recuerden que inebilizumab se administra por vía endovenosa y la frecuencia es cada 6 meses. Hubo 2 muertes, uno en el grupo tratado, hubo uno en el grupo que recibía tratamiento con inebilizumab, que en realidad era un proceso cerebral que no llegó a establecerse claramente cuál era su etiología.
Se plantearon como posibilidades una encefalomielitis diseminada aguda, una probable leucoencefalopatía multifocal progresiva, con resultados contradictorios porque los anticuerpos anti-JC en líquido cefalorraquídeo fueron positivos en un laboratorio y negativos en otro laboratorio independiente, y se asume también la posibilidad que pudo haber sido asociada a una recaída muy severa relacionada al diagnóstico de base de espectro de neuromielitis óptica. Y el último fármaco del que vamos a hablar en esta presentación tiene que ver con directamente actuar inhibiendo la interleuquina 6. ¿Por qué? Porque vamos a poder actuar en distintos niveles y vamos a finalmente evitar la muerte del astrocito. Sabemos que la interleuquina 6 favorece la proliferación de células proinflamatorias de tipo TH7, favorece que los plasmablastos liberen y sinteticen anticuerpos AQP4. La interleuquina 6 aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, favoreciendo entonces el ingreso no solo de los anticuerpos, sino de otros leucocitos, como dijimos anteriormente, neutrófilos y también eosinófilos, y toda la cascada que tiene que ver con la destrucción del astrocito, oligodendrocito y finalmente la neurona. Ya se había postulado esta posibilidad y por eso comentamos los resultados de tocilizumab, pero acá tenemos satralizumab con algunas diferencias. Primero, porque se administra, como vamos a ver, por vía subcutánea, y lo interesante que tiene es que más allá de unirse al receptor, tanto el que está adherido a la membrana cuanto al soluble, una vez que ingresa en un medio acídico como es el endosoma, puede liberarse o disociarse del receptor, entra nuevamente a la circulación y esto contribuye a prolongar la vida media de la droga en el plasma. Son lo que se consideran la nueva generación de anticuerpos monoclonales inteligentes, y en el caso de satralizumab tenemos dos estudios prácticamente iguales, con la diferencia que Sakura Sky lo podemos considerar como estudio add-on porque se permitía sostener terapias inmunosupresoras, azatioprina, micofenolato y corticoides, excepto rituximab. En el estudio Sakura Sky se incluían pacientes muy jóvenes de 12 hasta 74 años, a diferencia del estudio Sakura Sky, en donde no era admitido el uso de terapias inmunosupresoras en forma concomitantes. Es un estudio comparado contra placebo, pacientes de 18 a 74 años, y en ambos grupos menos de un 30% de los pacientes eran seronegativos. Estos los resultados. Por supuesto que los pacientes que recibían satralizumab versus placebo tenían una mayor probabilidad de permanecer libres de recaídas, y la reducción del resto en la población general era de un 62%. Por supuesto, el efecto era mucho más impactante si analizamos el grupo AQP4 positivos, en donde la disminución del riesgo llegaba hasta el 79%. En cuanto a efectos adversos, no se vieron efectos adversos serios o infecciones que predominaran en el grupo que recibió satralizumab, con lo cual su perfil de seguridad es muy adecuado, y lo interesante es que este perfil de seguridad fue similar entre adolescentes. Recuerden que incluían pacientes jóvenes a partir de los 12 años, y algo similar se daba a nivel de los adultos. Estos son los resultados del otro estudio que se hizo con satralizumab, en el cual se compara versus placebo, y por supuesto vemos nuevamente que los pacientes que recibían satralizumab tenían una mayor y significativa posibilidad de estar libre de recaídas si lo comparamos con el placebo, y que este efecto era mucho más notorio en el subgrupo de AQP4 seropositivos. De manera tal que tenemos al día de hoy 3 fármacos que han sido aprobados para el tratamiento. En este cuadro tratamos de sintetizar o de representar algunas similitudes o diferencias entre los mismos.
eculizumab anti-C5, inebilizumab anti-CD19 y los 2 estudios de satralizumab contra interleuquina 6. En 2 de ellos, eculizumab, y 1 de los estudios Saturasky de satralizumab, se permitía el uso de terapias inmunosupresoras. En cuanto a la administración, es variable entre ambos. Eculizumab se administra por vía endovenosa cada 2 semanas, inebilizumab cada 6 meses y satralizumab subcutáneo cada 4 semanas. Todos ellos lograron un significativo porcentaje de pacientes libres de recaídas a las 24, 48 o 96 semanas, según el fármaco que estemos considerando, perfiles de seguridad muy adecuados en todos ellos, de manera tal que desde junio del 2019 FDA aprueba eculizumab, junio del 2020 FDA aprueba inebilizumab y en agosto del 2020 FDA aprueba satralizumab. Estas son excelentes noticias. Por supuesto, todavía tenemos desafíos y más cosas en las que trabajar. Va a ser difícil poder tener una comparación de la eficacia de estos fármacos. Los estudios en cuanto a diseños o población que se incluye son diversos. Tenemos aún que reunir datos acerca de la efectividad y la seguridad en el largo plazo. Todos estos estudios obviamente fueron acotados en el tiempo. ¿Cómo deberíamos optimizar y secuenciar estas terapias? Probablemente el doctor Weinschenker nos pueda aclarar esta duda o este desafío. ¿Qué hacemos con los pacientes que son AQP4 seronegativos? Todos estos fármacos, recuerden que han sido aprobados para pacientes AQP4 seropositivos. Ahora bien, los pacientes que están estables en las viejas terapias, rituximab, azatioprina o micofenolato, ¿deberían cambiarse a estas nuevas estrategias o los podemos dejar en ellas? ¿Y cómo monitoreamos la respuesta? ¿Tenemos que esperar la presencia de nuevas recaídas o podemos identificar algunos otros factores que nos muestren presencia de actividad subclínica antes de que ocurra la recaída y probablemente el paciente pueda quedar discapacitado? Puede servir trabajar con atrofia de médula espinal, con OCT, con neurofilamentos o con otros biomarcadores como la proteína cítica fibrilar glial. Estas son todavía algunas respuestas pendientes. Por supuesto, el trabajo aquí no termina. Fíjense, hay nuevos estudios que están en curso. El más avanzado de ellos es el de ravulizumab, otro anti-C5 que es fase 3. El resto todavía están desarrollando o haciéndose estudios en modelos animales o recién estudios fase 2. Y recientemente la Sociedad Europea de Trasplante de Médula Ósea ha recomendado el trasplante autólogo hematopoyético para casos refractarios de espectro de neuromielitis óptica. Se va ampliando claramente nuestro horizonte y las oportunidades terapéuticas para estos pacientes. Y entonces, para concluir, lo que podemos decir es que la aparición y la aprobación de estos agentes altamente eficaces como eculizumab, inebilizumab y satralizumab nos abren un amplio espectro terapéutico para pacientes con espectro de neuromielitis óptica y lo más interesante es que cada uno de ellos se encuentra orientado o dirigido a un blanco terapéutico específico. Por supuesto, va a ser muy interesante poder contar con datos de vida real que nos puedan proveer información relevante acerca de la seguridad y de la efectividad de estos fármacos en vida real. De allí entonces la importancia de incluir a estos pacientes en registros nacionales o internacionales, porque ello indudablemente podrá contribuir a responder estas preguntas aún pendientes. Y les agradezco muchísimo vuestra atención.